Bien, ahora vamos a estudiar el circuito RC y el circuito RL sin fuentes. Empezamos con el circuito RC sin fuentes. Vamos a tener las siguientes consideraciones. Asumimos que ha estado mucho tiempo en esa condición, con el interruptor en esa posición, y por lo tanto el circuito ya es estable, no hay variaciones del voltaje en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que el capacitor se va a comportar como un circuito abierto, y si esto ocurre, entonces el voltaje que observaremos aquí va a ser el mismo que el voltaje de la fuente. Es importante decir que este voltaje o esta fuente solo es representativo. Puede haber una fuente o puede ser un voltaje que proviene de otra parte del circuito y que alimenta esta parte del circuito. No necesariamente los circuitos deberíamos esperarlos así, con esta configuración exactamente. Entonces, esa sería nuestra condición inicial en T menor que 0. Tenemos que el voltaje en 0 por la izquierda, que no es otra cosa que el límite del voltaje cuando T tiende a 0 por la izquierda es igual a este valor, aplicando la propiedad de los capacitores que dice que no podemos tener cambios del voltaje en el tiempo, en un periodo de tiempo igual a 0. Entonces el voltaje por la izquierda va a ser igual al voltaje por la derecha. Este es el límite del voltaje cuando T tiende a 0 por la derecha. Esta es la condición que andábamos buscando, porque lo que queremos encontrar es la respuesta del circuito después de que se produce la perturbación. Enseguida pasamos a encontrar los valores de resistencia equivalente y capacitancia equivalente. ¿Por qué decimos equivalente? Porque podríamos tener varias resistencias y varias capacitancias, y aquí viene la pregunta. Estas fórmulas que fueron deducidas en sus apuntes con todo detalle, ¿serán válidas? La respuesta es sí, son válidas siempre y cuando las resistencias se puedan reducir a una sola y las capacitancias también. Incluso podemos tener fuentes dependientes que van a afectar el valor de la resistencia. En ese caso nos tenemos que remitir al tema de Thevenin. Con este valor de resistencia y capacitancia calculamos la constante del tiempo, y de esta manera ya podemos expresar el voltaje en el capacitor como es igual al voltaje inicial que multiplica la exponencial negativa de T sobre tau. Esta ecuación solo es válida en T mayor que 0. Ahora pasamos al circuito RL sin fuentes. Este circuito vemos que se trata del circuito análogo al circuito RC sin fuentes, o como lo mencionamos anteriormente, es el circuito dual. De igual manera tenemos una condición inicial del circuito. En T menor que 0 está actuando esta fuente, se supone que ya tiene mucho tiempo, y entonces el circuito es estable. Como no va a haber variación de la corriente en el tiempo, entonces el inductor ahora se va a comportar como cortocircuito. Aquí era circuito abierto, aquí es cortocircuito. Con esto calculamos la corriente inicial, que no es otra cosa más que la corriente de la fuente. Este es en 0 por la izquierda, y su propiedad nos permitirá ir a 0 por la derecha. Enseguida calculamos en T mayor que 0 la resistencia equivalente y la inductancia equivalente. Es importante decir que la resistencia equivalente deberá ser calculada en las terminales del inductor, o acá en las terminales del capacitor. Con esto podemos calcular la constante del tiempo, que es igual a la inductancia equivalente sobre la capacitancia equivalente, y finalmente expresar la respuesta de la corriente en el inductor es igual a la corriente inicial, que multiplica la exponencial negativa de T sobre tau. De igual manera, esto solo es válida en T mayor que 0. Con estas respuestas del capacitor o del inductor, según sea el caso, ya con eso podríamos calcular cualquier corriente, cualquier voltaje en cualquier elemento del circuito. Entonces, el primer paso es llegar a esto, y de ahí ir a dar respuesta a lo que nos pregunten. Bien, vamos a resolver ahora el problema 22 del libro, en donde nos piden calcular o encontrar la constante del tiempo, el voltaje en la resistencia de 1 kilo ohm
así como también la energía almacenada en el capacitor en 170 milisegundos. Para poder encontrar esos valores, lo que vamos a hacer en primer lugar es analizar qué sucede en T menor que 0, con el fin de encontrar la condición inicial. La condición inicial la andamos buscando en 0 por la derecha, es decir, justo después de que se abre el interruptor, pero para eso lo que hacemos es analizar en T menor que 0, encontrar el voltaje en el capacitor, tal como se observa en este circuito donde todavía está actuando la fuente, pero el capacitor, como ha transcurrido mucho tiempo en esta condición, el capacitor ya se comporta como circuito abierto. Entonces, ¿cuál va a ser aquí el voltaje en el capacitor? Vemos que el valor de esta fuente propiamente nos da el voltaje en el capacitor, dado que aquí no hay corriente y por lo tanto no tiene voltaje porque está abierto. Entonces el voltaje justo antes de que se abra son 12 volts, y luego aplicamos la propiedad de que el voltaje en el capacitor no puede cambiar en un periodo de tiempo igual a 0, ¿sí? Es decir, no se permiten escalones. Entonces ya tengo la condición inicial en 0 por la derecha, es decir, el límite del voltaje en el capacitor cuando T tiende a 0 por la derecha. Esto es en T menor que 0. Posteriormente procedemos a analizar qué sucede en T mayor que 0. En primer lugar necesitamos encontrar la resistencia de todo el circuito. Es importante que esa resistencia la calculemos siempre en las terminales del capacitor. Entonces, buscando cuál sería la resistencia de todo el circuito, me quedaría este circuito. La fuente ya no está actuando, está desconectada, y para encontrar su valor de la resistencia, su valor equivalente, pues es sencillo, estas dos en paralelo y las que me quedan en serie me daría un valor de 33.833 kiloohms. Para el caso de la capacitancia equivalente es único, entonces su valor es directo. Ya tenemos todos los parámetros para escribir la ecuación que me describe el comportamiento del capacitor, que sería tal como se muestra aquí. Es importante resaltar que esta ecuación solo es válida en T mayor que 0. En T menor que 0, aquí tenemos su valor, ¿sí? Bien, pero el problema no me pide el valor en el capacitor, me pide el valor en esta resistencia. Entonces aquí ya es analizar cada problema en particular. En este caso, cómo a partir de este valor puedo obtener este valor. En este caso, en este problema, lo que podemos hacer, y creo que es la manera más sencilla, sin embargo no es el único camino, lo que podemos hacer es este circuito reducirlo a este circuito, porque aquí podemos considerar estas dos como una sola, y esta que estarían en serie, la hacemos su equivalente. Entonces ya tenemos dos resistencias en serie, y con este valor del voltaje que ya lo conocemos, entonces podemos aplicar división de voltaje. El voltaje entonces en esta resistencia, que además es el mismo que va a ser igual por división de voltaje a 833 sobre la suma de las dos resistencias por el voltaje que se está dividiendo. Esto nos da como resultado esta ecuación, que sigue siendo también válida solo en T mayor que 0. Una vez que ya tenemos el voltaje o la ecuación que describe el voltaje en la resistencia de 1 kilo ohm, calculamos el voltaje en el capacitor en 170 milisegundos con esta ecuación y nos da 4.393 volts. Con este valor venimos y lo sustituimos aquí, donde el voltaje se eleva al cuadrado. Esta ecuación ya se vio en la unidad anterior. Sustituyendo los valores de capacitancia del voltaje en el capacitor, nos dan 4.824 por 10 a la menos 5 joules, y de esa manera hemos respondido a todas las preguntas del problema.